la sesión de hoy de nuestro programa de perfeccionamiento de inserción de PIC neonatal de punción ecoguiada en enfermería, tenemos en esta primera hora la anatomía y fisiología de vasos sanguíneos y válvulas. ¿De acuerdo? Todo esto, recuerden ustedes que estamos en el primer módulo en el cual estamos abordando los principales tópicos sobre el catéter venoso, aspectos relevantes del lavado de manos, como procedimiento inicial en colocación del catéter venoso central de inserción periférica en neonatos, localización anatómica de los accesos vasculares. Bueno, el nombre del módulo realmente es bastante amplio, pero ustedes que han participado ya de estos 2 días previos que nos han antecedido, el 17 y 18 de agosto, pues se dan cuenta de que realmente tenemos una serie de puntos que tratar como parte introductoria de la colocación de nuestro catéter percutáneo. Habrán algunas de ustedes que ya conozcan el equipo, el dispositivo, sin embargo, habrán algunas otras colegas que recién están conociéndolo y que quieren y se interesan por conocer algo más. Bien, entonces, pues para todos es que estamos desarrollando este tan amplio módulo número 1. Bien, para poder continuar entonces, vámonos ya a conocer parte de lo que nosotros hacemos en la introducción de nuestro catéter percutáneo. Será precisamente hablar acerca de este acceso vascular. Entonces, para ello, primero iniciaremos mencionando que este aparato circulatorio contribuye a la hemodinámica, ¿no? Contribuye a la homeostasis, tanto no solamente del propio ser del aparato circulatorio, sino de todo el organismo, a través, porque nuestro sistema circulatorio, nuestras venas, arterias, se van a encargar precisamente de transportar y de distribuir toda la sangre a lo largo de todo el organismo, entregando, ¿qué es lo que entrega con este movimiento sanguíneo? Pues precisamente la entrega de nutrientes y hormonas, y además también se encarga de recoger sustancias o material de desecho. Las venas son vasos sanguíneos que son de paredes finas que están preparadas para soportar algunas presiones, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las arterias, que ciertamente también tienen y están preparadas, ¿no?, para soportar algunas presiones importantes, pero así además también lo hacen las venas, ¿no? El diámetro de las venas varía entre 0,1 a 1 milímetro. Estas venas son de mayor volumen en relación al diámetro de las arterias, que ciertamente son un poco más angostas. El volumen de la vena va a ir variando de acuerdo a la constitución de cada persona. Y obviamente, mientras más pequeño es el paciente, pues los vasos sanguíneos van a estar en relación al tamaño de este paciente. Si es un paciente prematuro, el tamaño de venas y de arterias va a ser mucho más diametralmente más pequeño, más angosto que el de una persona más grande o de un neonato a término, por ejemplo, ¿no? A pesar de que nuestras venas están compuestas esencialmente por las 3 mismas capas, es decir, todas las venas y arterias están compuestas de las mismas capas que vamos a conocer más adelante, pero los diámetros, el espesor de cada una de ellas, tanto para venas como para arterias, varía. ¿Cómo es la estructura entonces de una vena? La vena no tiene láminas elásticas internas o externas, que sí se encuentra en las arterias. La luz de la vena es mayor que la de una arteria en tamaño y es comparable, ¿no?, entre ellas, ¿no? A menudo aparecen colapsadas, ¿no?, aplanadas, cuando sobre todo se seccionan.
Los ramos venosos convergen unos con otros para poder constituir, cada vez que van convergiendo o se van uniendo, van a formar rutas que son de diámetros mayores. Entonces tenemos que van ocupando vasos que son de mayor calibre hasta finalmente llegar a un tronco que es muchísimo mayor. Para que pueda llegar a ingresar a la aurícula, vamos a tener estas venas que son de mayor calibre, que son la vena cava superior y vena cava inferior. Entonces, es allí donde precisamente van a desembocar todas las venas, todo el recorrido venoso. Una vez que va llegando, se van a ir asociando, se van a ir uniendo, llega finalmente a la vena cava superior y vena cava inferior. El conjunto de los vasos venosos va a constituir precisamente el sistema venoso. Las venas son conductos menos elásticos que las arterias y estas van a ir presentando de trecho en trecho algunos ensanchamientos que exteriormente tienen aspecto de abolladuras y que son nudosidades que corresponden internamente a lo que nosotros conocemos como las válvulas, que ya iremos verificando bajo qué circunstancias o en dónde es que vamos nosotros a encontrar mayor cantidad de válvulas y cuáles serán las venas que no tengan esa cantidad de válvulas que normalmente sí encontramos en algunas zonas del cuerpo. Estas válvulas son un sistema endotelial que va a obstruir de manera periódica, pero es básicamente por el tipo de funcionalidad que tiene esta válvula. Las válvulas están colocadas precisamente para un determinado fin, no están colocadas anatómicamente al azar, ¿no? Tiene esta funcionalidad que extiende el trabajo del corazón durante todo el trayecto de todo el recorrido venoso. Estas válvulas, tal y como ustedes lo pueden apreciar en la pantalla, tiene esta funcionalidad. Aparecen como unas compuertas que se abren y que se cierran, pero en una sola dirección. No es que se abren y se cierran, no como puertas abatibles, sino que si bien es cierto son abatibles, pero en una sola dirección. Estas son como especie de pestañas o de compuertas que van a permitir el no retorno de la sangre, es decir, el flujo va en una dirección y en esa misma dirección se van a abrir también estas compuertas. ¿Para qué? Para lograr que ese recorrido sanguíneo continúe. Lo que hace es facilitar que el recorrido venoso siga su ruta sin que haya estancamiento o sin que haya retorno de este flujo sanguíneo. Las bajas presiones sanguíneas en las venas hacen que la sangre que esté regresando no retroceda, ¿no? De tal forma de que de esa manera podemos nosotros con nuestras válvulas garantizar de que vamos a tener un recorrido o una fluidez y no se va a estancar esa sangre. La fuerza que va a impulsar la sangre de las extremidades superiores es fundamentalmente por la gravedad, que es donde menos cantidad de válvulas nosotros tenemos a diferencia de los miembros inferiores. En los miembros inferiores sí requerimos tener mayor cantidad y el cuerpo realmente, la naturaleza humana es tan sabia que dispone de una cantidad muchísimo mayor en los miembros inferiores precisamente para evitar que se estanque. En cambio, en los miembros superiores y sobre todo en regiones cerebrales, en región de la cabeza, en las venas pericraneales, por ejemplo, la cantidad de válvulas es menor o nula.
es menor en los miembros superiores, pero es menos o nula en las regiones pericraneales. ¿Por qué? Porque prácticamente allí lo que está funcionando es básicamente la gravedad. No así en los miembros inferiores, porque si dejamos simplemente venas, imagínense ustedes las venas de todo nuestro sistema venoso, pero ocupadas en los miembros inferiores, si solamente estuvieran las venas sin válvulas, entonces, si solamente se dejase llevar por la gravedad, tendríamos un estancamiento de la sangre a nivel de miembros inferiores. Entonces, al haber esta liberación del flujo sanguíneo, ¿no?, a través de todo el circuito y llegando a los miembros inferiores, lo que va a hacer es extender, como repito, extender el trabajo, la funcionalidad cardíaca, haciendo con este batimiento, ¿no?, ingresa, sale, abre y cierra, y entonces lo que hace es disparar con mayor velocidad y fuerza estos flujos, evitando precisamente que la sangre quede estancada a ese nivel. La sangre entonces de los miembros inferiores tiene que luchar en contra de la gravedad. Por esa razón que teniendo la presencia de estas válvulas le va a permitir precisamente no tener estas complicaciones y que, si ustedes lo piensan mejor, para aquellas personas que tienen una vida sedentaria, para las personas de mayor edad, de la tercera edad, que tienen estas dificultades o estas patologías venosas, ¿no?, las famosas varices, es precisamente porque tienen ya una complicación. No existe, ¿no?, esta fuerza que normalmente tienen las personas jóvenes, las atletas, los pacientes más pequeños, porque además también el tipo de vida y el tipo de consumo alimentario evita precisamente estos estancamientos o un mal funcionamiento valvular, que no ocurre con estos pacientes porque ya tienen problemas con el colesterol, acúmulo de grasas en los vasos, entonces no deja que estas válvulas puedan funcionar de manera correcta. Y muy aparte de que conforme va pasando también la edad, ¿sí?, cuanto más edad tenemos, pues ya hay una disfuncionalidad, ¿no?, de la válvula. Bien, ustedes ven entonces aquí, ¿no?, las venas de los miembros inferiores de los pacientes que ya tienen mayor edad, que ya empiezan a funcionar de manera inadecuada, ya no es correcto el funcionamiento, entonces tiene mucho más posibilidad de tener estas varices, ¿no?, la aparición de las varices. Vean ustedes, ¿no?, cómo se van acumulando, ya las válvulas no trabajan de manera correcta, ¿no?, ya no hay esta apertura, este batimiento, entonces se quedan como que abiertas. Habiendo esta disfuncionalidad valvular, vamos a tener sí la posibilidad de encontrar mayor éstasis, ¿no?, como que se va quedando el flujo sanguíneo, ¿no?, y todos los componentes de la sangre se van quedando, se van acumulando, y es lo que finalmente nosotros vemos, ¿no?, en estas varices. Para las capas de las venas, la primera capa, que es la más interna, que es la capa íntima, ¿no?, por eso es que se llama capa íntima, porque es la capa más interna, que es básicamente la capa que está conformada por células endoteliales, ¿sí?, que estas van a revestir todo, tapizan toda la luz interna de la vena. Es una capa realmente, como ustedes lo pueden ver, bastante delgada, pero es en esta capa donde nosotros tenemos la presencia de nuestras válvulas. Ahora, la válvula no tiene el mismo, la conformación endotelial que sí reviste toda la capa íntima, porque la conformación de la válvula es diferente, ¿de acuerdo? Solamente en la capa íntima nosotros encontramos este revestimiento endotelial, ¿sí?, y que se va a generalizar.
todas las venas, y arterias también tienen las mismas capas, pero la diferencia va a estar entre una y otra, sobre todo en la segunda capa, ¿de acuerdo? Cuando nosotros ingresamos para la colocación de un catéter periférico o un catéter PICC, que básicamente la técnica de la inserción es exactamente la misma para una y otra, porque lo que hacemos es específicamente canalizar una vía periférica, pero en el catéter percutáneo vamos a utilizar este mismo acceso para poder introducir finalmente este dispositivo que va a llegar a vena cava superior o vena cava inferior, dependiendo de cuál es el acceso, si hemos ingresado a través de miembros superiores o de miembros inferiores, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros hacemos esta inserción, hacemos que llegue precisamente este introductor hasta pasar la túnica íntima, es decir, vamos a ubicarnos por dentro de la luz, ¿no?, que ocupa esta túnica íntima, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos accesos que son más complicados, tenemos accesos que son más difíciles, entonces hay un daño de esta capa íntima y tendríamos nosotros o debiéramos tener el máximo cuidado en el momento de poder acceder a la canalización de una vía, ya sea periférica o una vía para la colocación de un catéter percutáneo. Para ello es que nosotros tendremos que preparar previamente a nuestro usuario para que de esa manera podamos tener la certeza de que vamos a llegar de manera correcta sin generar mayores lesiones que me terminen ocupando mayor tiempo del que se necesita, ¿sí? Porque hemos dañado ese vaso y entonces posteriormente ya no lo voy a poder utilizar. Es decir, prontamente no va a ser posible porque es un vaso que ya ha sido trabajado, que se ha lesionado y que necesita un tiempo de espera para que se pueda recuperar, se pueda sanar este vasito y podamos nosotros utilizarlo posteriormente. ¿Qué es lo que muy frecuentemente ocurre cuando nosotros hacemos canalizaciones de vías periféricas y tenemos a los bebés que tienen mayor dificultad para poder acceder, ¿no? Necesitamos una vía periférica y el bebé está complicado, está chocado, está infectado, entonces tenemos más dificultad para poder acceder a este vaso. Pero podemos preparar a este bebé previamente. Yo me tendré que asegurar de tener realmente la posibilidad de acceder a un vaso visible o por un recorrido natural que yo ya conozco previamente, ¿sí? Ya reconozco cuál es ese recorrido, entonces podré tentar de colocar un acceso porque yo anatómicamente conozco cuál es ese recorrido. A que no conozca absolutamente cómo es la ruta de las venas, ¿no? Entonces yo me aventuro y luego estoy intentando y sigo intentando, ya es una tercera, no lo puedo hacer yo y vienen mis compañeras y luego finalmente termino lesionando mayor cantidad de vasos sanguíneos y que no me va a permitir posteriormente que con una persona que tiene más experiencia, que es más hábil para poder acceder a estos cateterismos, le restamos esa posibilidad a ese personal y sobre todo lesionamos, causamos dolor, molestia y la incomodidad de que un personal que sí lo pueda hacer, le vamos a restar esa posibilidad. Entonces, cuando tenemos estas introducciones difíciles, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ocurre toda una movilización de recursos o de factores de coagulación que se denomina la famosa cascada trombótica, ¿no? Que cuando nosotros nos cortamos o nos accidentamos o cuando tenemos precisamente estas introducciones difíciles, en donde estamos intentando y no podemos y se nos rompió la vena, ¿no?
sea, en nuestro argot, en lo que nosotros normalmente mencionamos cuando estamos trabajando y no podemos acceder de manera sencilla a nuestras venas, vemos que se nos rompe, ¿no? Se rompió la vena, o ya tenemos que sacar el introductor, retirarlo, descartarlo y buscar otra venita, otro acceso para poderlo colocar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir internamente cuando nosotros pasamos por esta situación? Ocurre esto, ¿no? Se movilizan una serie de recursos plaquetarios, ¿no? Plaquetas, factores de coagulación, para poder finalmente tapar esta lesión. Y se ocurre, ¿no?, que se va a generar un tapón plaquetario, ¿no? Un tapón plaquetario que una vez que se van movilizando más recursos plaquetarios, vamos a terminar teniendo un coágulo de fibrina. La segunda capa es la túnica media. Y como ustedes pueden ver, a diferencia de la túnica íntima, esta túnica media es más gruesa, ¿sí? Es una capa muscular, ¿no? La capa central del vaso, formada por fibras que son más elásticas y musculares, pero sobre todo tiene mayor fuerza, ¿sí? Entonces, esta es la parte más gruesa de la vena y es responsable precisamente de la vasoconstricción que se pueda generar, ¿no?, o que pueda ocurrir a raíz de los traumatismos o de la propia ansiedad. Por esa razón es que cuando nosotros queremos canalizar una vena o queremos tomar una muestra, tenemos y vemos la vena, pero en el momento en que vamos a introducirla, se moviliza. Porque el propio dolor, y hablando específicamente de los neonatos, el propio dolor va a generar incomodidad. Y en el momento en que se genera esa incomodidad, la venita va a movilizarse también. Se moviliza. Entonces, vamos a tener que tener mayor recurso, mayor habilidad y sobre todo un mejor manejo en nuestra técnica de la introducción para poder fijar mejor la vena y evitar estos deslizamientos o estos movimientos que entorpecen nuestra introducción. Y que no solamente pasa con la colocación o la introducción de catéteres periféricos. Ocurre, si no tenemos una muy buena técnica, vamos a tener mayores dificultades para la introducción de nuestro catéter percutáneo. Entonces, es muy importante que nosotros aseguremos con la técnica cómo colocar nuestra mano, la diestra, la no diestra, cómo es que yo voy a introducir el recurso, el introductor, ¿no? Cómo va a movilizarse mi otra mano, cuál es la postura que yo voy a adquirir para poder asegurar, ¿no?, la correcta introducción. Si es que yo no conozco cuáles son las capas de la vena y sobre todo no tengo una buena técnica de introducción, voy a tener mayor complicación, más dificultad que aquella que domina la técnica. Por eso yo siempre menciono que aquel personal de enfermería que tiene mejor técnica de introducción, que sabe colocar un catéter periférico, tiene prácticamente el 90% del proceso armado. Tiene básicamente más del 90% y hecho, porque el resto es la preparación del catéter, la preparación del equipo, la preparación del propio paciente, pero es tener la seguridad de que voy a canalizar en una vena que me va a poder permitir ingresar el catéter y que pueda llegar a buen término, ¿sí? Mucho va a ayudar, por supuesto, el uso del ecógrafo, pero cuando no tenemos esta posibilidad, porque seguro que muchos de los que nos están siguiendo en este programa, algunos tendrán el equipo, pero otros de repente no. Entonces yo siempre digo de inicio de que siempre nos sirve bastante bien conocer cómo es una correcta introducción con la técnica ciegas para que podamos con el equipo, con el ecógrafo, poder ya simplemente asegurar,
¿no?, la colocación. Y que vamos a poder de repente encontrar alguna complicación posterior, sí, es muy cierto que lo vamos a poder encontrar, pero que con el transcurrir de los diferentes módulos en adelante vamos a tener la posibilidad además también de mejorar, de prevenir algunas complicaciones que se nos puedan presentar. Bien, las válvulas están conformadas por una extensión de este tejido muscular. Es decir, nosotros tenemos una capa íntima, en esta capa íntima tenemos las válvulas, pero la segunda capa, que es la capa media, tiene una extensión que va a cubrir o que va a sobrepasar la túnica íntima y que es precisamente con este tejido muscular que están conformadas las válvulas. Y de hecho, si ya hemos mencionado que la túnica media es fuerte, mucho más fuerte que la capa íntima, pues lo tiene que ser muchísimo más, el doble o el triple de fuerza por el tipo de trabajo que realizan las válvulas, tiene esta consistencia, ¿no? Esta fortaleza, esta fuerza, esta posibilidad de hacer este batimiento, de abrirse y cerrarse y de poder disparar flujos sanguíneos sin que se revierta, ¿no?, sin que tengamos esta posibilidad, ninguna posibilidad de que regrese o retorne la sangre. Entonces necesita tener mayor fuerza precisamente estas válvulas. La túnica adventicia o la túnica externa es precisamente eso, la túnica que va a envolver toda la vena. Y es una capa que también es delgada, ¿no?, pero que sobre todo aquí vamos a albergar las fibras y capilares nerviosos y va a constituir todo el exterior de la vena. Y es aquí precisamente donde nosotros somos el profesional más feliz cuando canalizamos una vía, cuando canalizamos una vena y sentimos ese estallido, ese clic, ¿no?, ese clic que nos hace inmensamente felices. Eso se siente precisamente en esta capa, en la túnica adventicia. Las fibras nerviosas que ocupan el mayor trayecto de la túnica íntima, de la túnica adventicia en el recorrido de la vena, cuanto más cerca esté de la válvula, entonces, y sobre todo cuando nosotros hacemos la inserción y ésta se encuentra más cerca de la válvula, pues todas estas fibras nerviosas van a enviar una información rapidísima haciendo que éstas se bloqueen, ¿no? Por esa razón que cuando nosotros tenemos, y es muy difícil saber a qué nivel se encuentran las válvulas, no las podemos saber, pero sí nos sirve saber de que tenemos fibras nerviosas en todo el recorrido y que si nosotros no aseguramos una correcta contención, la tranquilidad al paciente, darle su tratamiento no farmacológico para que el paciente se encuentre tranquilo, porque si está intranquilo, lloroso, con dolor, vamos a tener más dificultades en el momento de ingresar nuestro catéter. Entonces sí, habrán algunas circunstancias y todos los pacientes no siempre serán los mismos, ¿no? Para cada uno tendremos que hacer un trabajo diferenciado, individualizado. No podemos trabajar a todos al mayoreo, ¿no? O sea, a todos les vamos a hacer de la misma manera. No, porque cada uno tiene constituciones y características completamente diferentes. Pero sí me sirve preparar al paciente por si se presentase cualquier eventualidad. Y una de estas eventualidades es que yo logre cerrar, no permanentemente, pero sí un bloqueo de la válvula cerrándose por dolor. Entonces vamos a retrasar el ingreso, pero que yo puedo mejorarlo con la tranquilidad que le voy a dar al paciente, con el masaje, ¿sí? Por supuesto que no todas las venas tienen el mismo recorrido, ¿no? O sea, las venas cefálicas tienen un recorrido completamente distinto de la basílica, por ejemplo, ¿no? Entonces,
yo tendré que considerar cómo es ese recorrido. Pero si además, sumado a ello, es que ese paciente con dolor y en el recorrido mismo yo voy a encontrarme, voy a chocar con una válvula, entonces, y estoy intentando, me va a servir entonces poder hacerle un masaje, darle tranquilidad al paciente para que pueda continuar con el ingreso de ese catéter. El sistema de la vena cava superior está definido por su vena terminal, ¿no? Que es la vena cava precisamente. La vena cava superior, que termina en la parte superior de la aurícula derecha, y además también a esta vena confluyen las venas de la cabeza, de los miembros superiores, ¿no? Y que van a ir siendo drenadas de cada lado por las venas brachiocefálicas, ¿no? Es decir, tenemos recorrido tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pero finalmente todas las venas del tracto superior o de la rama superior, venas pericraneales, venas de miembro superior derecho e izquierdo, venas yugulares, van a confluir todas en el tracto o en la rama brachiocefálica, y que también tiene rama derecha, rama izquierda, pero que finalmente se van a unir en la vena cava superior. La vena cava superior tiene unos 7.5 centímetros de longitud en pacientes más grandes, en pacientes pediátricos, en pacientes adultos. Esto es más o menos el tamaño en un paciente o el tamaño de una vena cava superior. Pero los centímetros en pacientes más pequeños ya no van a ser los mismos, porque recuerden que las características no solamente de diámetro, sino además también de longitudes van a ir variando entre paciente y paciente. Entonces, hablamos de aproximadamente unos 2 centímetros y medio, 3 centímetros del tamaño de una vena cava superior. Se labra un canal en el pulmón derecho con el nervio frénico, ¿sí?, colocado en el lado derecho de la vena, que va a ir descendiendo verticalmente al lado derecho, ¿no?, de la aorta descendente, y algo hacia atrás para luego finalmente ir desembocando en la aurícula derecha, a nivel del borde superior del tercer cartílago costal. Por esa razón es que cuando nosotros hacemos la verificación de la colocación de nuestro catéter utilizando nuestro recurso visual, es decir, una placa radiográfica, en el caso de que estemos utilizando la técnica ciegas, nuestra ubicación será alrededor de nuestro segundo a tercer espacio intercostal. En la porción superior de su trayecto, la vena está situada por delante y afuera de la tráquea y el vago. Hacia abajo, donde está rodeada por el pericardio. Pasa por delante del pedicuro pulmonar derecho. Con respecto ya a la distribución de las propias venas, nosotros tenemos, y cuando queremos, por ejemplo, hacer la canalización de una vía periférica, es muy usual que el personal lo primero que utilice para poder verificar dónde va a colocar una vía es en miembros superiores. Muy rara vez la primera intención ocupa en miembros inferiores. Menos en las yugulares. Finalmente tenemos como uno de los últimos recursos las axilares o las venas pericraneales, ¿no? Todo lo que corresponde por encima del hombro es básicamente uno de los últimos recursos, ¿no? Entonces, muy usual las venas dorsales de la mano, para luego ir ya subiendo en su recorrido. Para la colocación de catéteres percutáneos, son muy usuales utilizar desde la fosa antecubital hacia arriba, es decir, fosa antecubital, venas basílicas y vena cefálica. Entonces, si nosotros conocemos bien cómo es el recorrido natural de la vena, el tamaño o el diámetro de cada una de ellas, entonces
podemos hacer una mejor selección de la vena tomando en consideración sobre todo cuál es el recorrido, cómo es que va a ir pasando un catéter de diámetros tan pequeños como un catéter, un French 1.9 o 2 French, sobre este recorrido, sobre estas venas que también tienen ciertas características durante su pasaje, durante su trayecto. Entonces, vean ustedes cómo empezamos desde la fosa antecubital, ¿sí? Antes de la vena tenemos nosotros venas radiales y venas cubitales. Entonces, ¿en qué zona del miembro superior podemos nosotros encontrar venas cubitales o venas radiales? ¿Sí? Obviamente lo tenemos en el antebrazo y generalmente las venas cubitales las vamos a tener internamente, a diferencia de la vena radial, ¿no? Si nosotros hacemos y vemos en nuestra mano, tenemos nuestro pulgar, ¿no? Y luego tenemos nuestro nuestro dedo más pequeñito, ¿no? Entonces, este dedo más pequeño está dividido o tiene 3 falanges, a diferencia del pulgar. Entonces, este tiene solamente 2 falanges, para que ustedes puedan ir asociando y no nos vayamos a olvidar. Cuando nosotros hagamos nuestro taller, es muy usual no recordar los nombres que son importantes de algunas venas. Entonces, en los miembros superiores me sirve bastante bien hacer estas asociaciones, estas reglas neumotécnicas, para que podamos ir asociando y recordando el nombre de algunas venas principales, ¿de acuerdo? Entonces, yo hago siempre estas asociaciones entre cuba y cera, ¿sí? Entonces, cera por cefálica y radial, y cuba por cubital y basílica, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago esta asociación y puedo recordar bien cómo hago esta regla neumotécnica, no me voy a olvidar que primero, antes de la vena cefálica, yo tengo la vena radial, y antes de la vena basílica, lo que yo tengo es la vena cubital, ¿no? Para poder hacer bien la asociación entre cera y cuba, ¿de acuerdo? Entonces, conociendo ello y acordándome, va a ser mucho más sencillo poder luego acordarme o recordar el nombre de cada una de estas venas y sobre todo dónde es que se encuentra. La vena cefálica, por lo tanto, la vena radial, porque varía el nombre pasando la fosa antecubital. En la fosa antecubital yo lo que tengo es estas venas que tienen una forma de M. Por esa razón es que se le conocen como venas medianas en la fosa antecubital, vena mediana radial y vena mediana cubital, ¿de acuerdo? Entonces, y cuando vamos subiendo, el nombre va variando. Entonces tenemos la vena cefálica y luego la vena basílica. La vena basílica es más interna. Es decir, si yo pongo mi brazo de manera o anatómicamente, ¿no? O de manera fisiológica, la parte más interna está asociada a las venas basílicas. En cambio, la parte más externa a la vena cefálica. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la ligadura por encima de la fosa antecubital, lo primero que se ve no es precisamente la vena basílica. Lo que se ve mucho mejor, que es una vena hermosa, es la vena cefálica. Y luego, por supuesto, tenemos además también discretamente asociada o casi comunicada, muy pegada a ella, tenemos las venas medianas. Pero de ella nosotros tendríamos que hacer una muy buena selección, que es mucho mejor, más visible, aunque parezca mentira, más visible en los pacientes más pequeños. Cuando los niños van creciendo y van ganando masa corporal, entonces se va atenuando la visibilidad. Cuando sucede ello, me viene bastante bien hacer un reconocimiento por el recorrido natural de la propia vena, ¿de acuerdo? Entonces, eso solamente
conociendo dónde está la vena basílica y la vena cefálica, entonces yo voy a poder escoger muchísimo mejor. La vena que nosotros, cuando, repito, hacemos esta ligadura para poder exponer mejor y para poder fijar la vena, lo primero que notamos siempre es la vena cefálica, pero mucho cuidado con la vena cefálica. Ya les mencionaré las razones que nos llevan a utilizar mejor la vena basílica a tener que seleccionar finalmente la vena cefálica. La vena basílica es la menos utilizada. ¿Por qué? Porque como no se ve visualmente tras la ligadura, entonces la primera punción se realiza generalmente en estas venas cefálicas. Grave error, ¿sí? Grave error. ¿Por qué razón? Vean ustedes el grosor, por supuesto que esto corresponde a una imagen de un corte de un paciente o de una persona más grande, de un adulto, ¿no? Pero las estructuras, aun cuando sean un paciente más pequeño, los tamaños también son diferentes, pero prácticamente proporcionales. Así es que la vena basílica es mucho más gruesa, vean ustedes el grosor del tamaño o el de la vena basílica en contraste con la vena cefálica, que es más delgada. Pero lo interesante de esta figura no solamente es que ustedes hagan el reconocimiento de dónde se encuentra la vena basílica interna, externa la vena cefálica, pero vean ustedes cuál es el recorrido y todo lo que tiene que trajinar la vena cefálica para poder llegar a la vena axilar. No ocurre lo mismo con la vena basílica. La vena basílica tiene un recorrido mucho más directo hacia la vena axilar, que conecta ya con la subclavia, pero no pasa lo mismo con la vena cefálica. Entonces tenemos esta más dificultad cuando nosotros accesamos o colocamos o insertamos un catéter percutáneo en la vena cefálica. Pero ¿cómo es que de pronto cuando yo estoy haciendo esta ligadura por encima de la fosa antecubital, yo lo primero que veo es la vena cefálica y no la basílica, porque la basílica está mucho más interna. Entonces, en la fosa antecubital, lo primero que salta es la vena cefálica. Es lo primero que usted va a poder ver. Inicialmente tiene, y pareciera de que tiene un tamaño o un calibre muchísimo mayor. Me da la falsa esperanza de que voy a tener un muy buen recorrido. Y probablemente no tenga mayor dificultad. Qué bueno, ¿no? Pero no siempre se tiene éxito con la colocación de un catéter percutáneo a través de una vena cefálica. Es mucho mejor hacerlo a través de la vena basílica, pero tenemos mayor dificultad para poder encontrarla. Por eso nos sirve bastante bien hacer un muy buen reconocimiento previo. Para eso es que sirve conocer el trayecto, el recorrido natural. Hacer este tipo de presentaciones y de actualizaciones nos viene bastante bien, porque de esa manera yo voy de aquí en adelante a hacer una mejor selección. Ya no me voy a aventurar simplemente dejándome llevar por lo que mis ojos ven. Ya ven cómo nos equivocamos cuando utilizamos solamente nuestros ojos, ¿no? Y más que el propio conocimiento, ¿no? Los ojos nos engañan. Ya ven cómo me he equivocado yo, ¿no? Con lo que ven mis ojos, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que aprender a utilizar también nuestro juicio, nuestros criterios. Bien. Esta figura es la que utilizamos muy frecuentemente para poder hacer un mejor análisis de cómo es este recorrido de las venas basílicas y de las venas cefálicas, ¿sí? Porque aquí no vamos a tener ningún tipo de pierde y les va a permitir, sobre todo a ustedes, entender claramente lo que sucede cuando nosotros ingresamos con un catéter, sobre todo un catéter percutáneo. ¿De acuerdo? Vean ustedes, grosor de la vena basílica que conecta directamente a la vena axilar
para luego llegar a la vena subclavia. El recorrido es prácticamente un recorrido limpio. Por eso es que quienes ingresan a través de la vena basílica no ingresan taca, 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 rápido, ¿no? Pero también vamos a tener ciertas consideraciones en el momento del ingreso. No se trata de que ya ingresé y yo voy a ingresar rápido como si estuviera con una máquina de coser, ¿no? Rápido, no. Se trata de darle los tiempos, ¿no? Hay que darle un tiempo en cada momento que uno va ingresando. La vena basílica Jesús titular. A ver, por favor, si apagan sus micrófonos. Gracias. Entonces, no sucede, vean ustedes, cuando yo ingreso a través de la vena cefálica, repito, yo hago la ligadura, lo primero que salta es la vena cefálica, que aparentemente es gruesa, pero ¿cómo me engaña mi ojo? Porque la vena cefálica al inicio es gruesa, pero rápidamente, tras su recorrido natural, se angosta. Se angosta. Por esa razón es que tenemos mucha dificultad en el momento en que ingresamos el catéter, ¿sí? Pero no solamente eso. Miren ustedes lo que pasa con el recorrido. Tenemos un recorrido delgado, angosto, pasa el catéter, a pesar de que tiene este recorrido angosto, ingresa. Pero qué bueno sería de que llegue acá y voltee. Eso no va a suceder, ¿no? No va a suceder jamás, porque una vez que el catéter pasa de frente y golpea contra la pared, ¿no? La pared más externa, ¿no? De la vena axilar. Para que pueda llegar a la vena axilar, porque sí conecta a la vena axilar, pero va a llegar y no va a hacer el giro hacia la vena subclavia. Lo primero que va a hacer es golpear la vena y ojalá, en el mejor de los casos, ¿sí? Llega, golpea y voltea y pasa a la vena subclavia. En el mejor de los casos. Pero a veces no sucede eso. Lo que sucede es que golpea y se voltea y regresa. El famoso bucle, ¿no? Que hace interno. Que puede regresar a la misma vena cefálica o regresar, ¿sí? Regresa de la vena cefálica, golpea el axilar y regresa hacia el otro lado. Y como la vena axilar es una vena gruesa, de gran calibre, con un muy buen soporte de flujo sanguíneo, entonces pasamos, regresó. Entonces yo sigo pasando, porque es una técnica ciegas. Yo no sé, yo no tengo forma de saber, a menos que utilice, que ya vamos a conocer más adelante en el módulo correspondiente, cómo usando nuestro ecógrafo vamos a poder disminuir la posibilidad de que tengamos estas complicaciones con el uso del ecógrafo. Pero mientras nosotros sigamos trabajando con la técnica ciegas, puede ocurrir que el catéter va a regresar y va a quedar alojado en la vena axilar. La vena axilar, una vena de gran calibre, de buen flujo sanguíneo, y entonces a usted le da una falsa idea de que se ha conectado, porque en el momento ya ingresó los 12 centímetros, los 13 centímetros, los 11 centímetros, los centímetros que usted haya medido previamente, usted los ha ingresado. Ya lo ingresó, con mucha dificultad, ¿sí? Con mucha dificultad, pero los ha ingresado. Y en el momento en que usted hace la verificación, se da con la sorpresa de que sí hay retorno. ¿Por qué? Porque está a este nivel. No está en la vena cava superior. Entonces, tenemos aquí una complicación que tenemos que resolver. Y, obviamente, catéteres mal colocados, mal posicionados, no deben quedar de ninguna manera quedan en vena axilar, mucho menos en vena subclavia, porque el otro dato importante con respecto a las capas de las venas, o de los vasos sanguíneos, es que conforme tenemos más alejado del corazón, las venas están menos fuertes, menos fortalecidas, tienen un calibre menor, las paredes son más delgadas, por lo tanto sus resistencias son menores
que las que están más cerca del corazón. Por ejemplo, la vena cava superior o vena cava inferior tienen mucho mayor resistencia a diferencia de la vena basílica o de la vena axilar o de la vena subclavia. Están sí más cercanas, pero todavía no están lo suficientemente cerca como para que puedan resistir los volúmenes tan grandes que nosotros administramos a través de estos catéteres. Entonces vamos a tener mayores complicaciones que lamentar si es que dejamos mal posicionados estos catéteres. Ahora ustedes dirán, pero tenemos además también en uso los midline. Sí, efectivamente, tenemos en uso los midline. Y los midline pueden ser dejados en vena subclavia, por supuesto, pero los tiempos de uso son menores, ¿sí? Y las condiciones o el tipo o el material que utiliza un midline también son diferentes al de un catéter percutáneo. Lo que estamos nosotros aprendiendo es el catéter PICC, por lo tanto, conviene tener la mayor información disponible para poderle dar un uso adecuado a este catéter, sobre todo conociendo previamente toda esta parte anatómica. En una vena mal posicionada, o sea, en un catéter que ha sido colocado en una vena y no ha llegado a vena cava superior, por lo tanto hay un mal posicionamiento, esta debe ser retirada inmediatamente. Pero magíster, mire cuánto cuesta el catéter, qué pena me da, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Lo que le ha costado la institución, lo que le cuesta al papá, lo que le cuesta a la mamá. Pues sí, da muchísima pena, los costos son abrumadores, sin embargo, más pena me va a dar que el bebé genere un síndrome compartimental y por un mal posicionamiento el bebé fallezca. Eso sí lo voy a tener que lamentar, porque los bebés pueden morir tranquilamente simplemente por haber generado síndromes compartimentales. ¿Y qué significa esto? Significa que finalmente la vena, el catéter puede todavía estar colocado en la vena, pero en una vena subclavia, en una vena axilar, y ya esta vena no es resistente, se va a empezar a elongar y va a empezar a salir, ¿no?, el líquido, el NPT, los lípidos, y vamos a tener zonas completamente edematizadas, aumentando las complicaciones respiratorias y la hemodinamia de nuestro paciente. Entonces, habrá que tener muchísimo cuidado con ello, ¿de acuerdo? Posteriormente, o sea, haciendo el recorrido natural, una vez que tenemos la vena cefálica o la vena basílica, y ya podremos ahora, a partir de ahora, hacer una mejor selección, ¿sí? ¿Qué es lo que continúa? Continúa la vena axilar y luego de la vena axilar le continúa la vena subclavia. Ya ustedes recordando la imagen anterior, podemos hacer una mejor selección y sobre todo acordarme de cómo es el recorrido natural de esta vena cefálica y de esta vena basílica, tanto en el miembro superior derecho como en el miembro superior izquierdo, tomando en consideración la ubicación del corazón, sí, que eso lo vamos a ver en la imagen posterior. Vean ustedes, acá tenemos el tronco brachiocefálico, que el tronco del lado derecho es mucho más corto que del lado izquierdo, por la posición misma del corazón. Entonces, estos arcos innominados o estas venas innominadas o este tronco brachiocefálico derecho e izquierdo, vean ustedes, tiene diferentes tamaños. Del lado izquierdo va a ser mayor que del lado derecho, porque la aurícula se encuentra precisamente del lado derecho, ¿sí? Entonces, por esa razón tenemos que esta vena innominada o esta vena brachiocefálica del lado izquierdo tiene mayor dimensión. Eso significa que cuando yo hago la medición para la colocación del catéter del lado derecho o del lado izquierdo, tenemos centímetros de diferencia de entre un miembro y el otro, que puede ser 0.5, puede ser 1, puede ser 2 centímetros, centímetro y medio, va a depender además también del tamaño del paciente.
Cuanto más pequeño es, vamos a tener centímetros mínimos, ¿no? Medio centímetro, 0.8 hasta 1 centímetro. Pero niños más grandes sí vamos a tener inclusive hasta 1 centímetro, centímetro 2.2, 0.5. Entonces, todo ello hay que considerar, ¿de acuerdo? Bien. Con respecto a las venas de la cabeza, las venas que usualmente son requeridas para la colocación de catéteres percutáneos, nosotros vamos a tener las venas retroauriculares, que son las que pasan por detrás de la orejita, por eso se llama retro, porque está detrás de la oreja, retroauriculares, y luego las temporales anteriores. Claro, tenemos una gama y nombres de venas en la cabeza, pero estas serán las dos más importantes y las seleccionadas. Y de hecho, tenemos que el acceso a través de estas venas pericraneales son mucho más sencillas. Claro, para colocarla previamente habría que preparar al paciente, disponer además también de la autorización de la madre. Bueno, para la colocación en general se debe de contar con el consentimiento informado y habrá para ello todo un módulo para eso. Pero será muy importante porque algunas mamás dirán, no, ¿por qué usted le va a rasurar? Yo necesito tener liberada toda esta zona de la cabecita para poder hacer o asegurar el catéter, hacerle una buena fijación, cosa que no va a ocurrir si es que tiene este paciente cabellito, ¿no? Entonces habrá que preparar esta zona. Por lo tanto, las dos venas más importantes y las seleccionadas será esta. Pero habrán otros lugares, por ejemplo, y seguro que cuando hagamos nuestro stage internacional, nuestro colega, el magíster David Bautista, les mencionará seguramente en su momento que en algunas instituciones de su país ya tienen protocolizado, por ejemplo, el uso no de cabeza, no de miembros superiores ni de inferiores, la yugular, porque tiene un acceso más corto, ¿no? Ya lo tienen protocolizado. Nosotros no. Nuestro protocolo de trabajo está en función del procedimiento propiamente dicho, más no de la selección de la vena, ¿no? Ellos sí, ¿no? Ya lo tienen protocolizado. Entonces, nos convendrá muchísimo conocer no solamente dónde está la retroauricular, la temporal anterior, sino además también dónde se encuentra la yugular externa, que es a continuación lo que continúa, ¿no? Lo que sigue de las venas anteriormente mencionadas. Estas venitas también tienen muy buen calibre. Pero tampoco no es que tengan mucha resistencia, así es que tendremos que estarla siempre además también verificando. La yugular externa, la yugular anterior o externa, porque tenemos 3 yugulares, la yugular externa, la yugular interna y la yugular exterior. Tendremos que saber cuál es la yugular si es que vamos a acceder o accesar a través de estas venas a la vena cava superior. Entonces tendremos que saber dónde pasa, cuál es la vena, cómo es que además también voy a posicionar a mi paciente para la colocación de las mismas. De las venas de miembros inferiores, tendremos nosotros acá, sobre todo en la parte exterior, ¿no? O sea, la parte externa o de la parte posterior de los miembros inferiores, tengo yo a la vena safena menor y a la vena safena mayor. Varía el nombre simplemente en función de la ubicación donde se encuentra, si estamos a nivel de la pierna, ¿no? O si es que estamos en el muslo, varía, ¿no? El nombre, menor hacia abajo, mayor hacia arriba. Pero si estamos con la pierna en la parte anterior, podemos nosotros tener la vena tibial, que con su recorrido hacia la parte ya más direccionada hacia la rodilla, varía el nombre hacia vena poplitea. Subiendo hacia la propia pierna, ya hacia el muslito, tendremos la vena femoral, y hacia la fosa ilíaca cambia el nombre a vena ilíaca, ¿de acuerdo?
pero es muy visible y en todo caso, así como en la fosa antecubital, hacia el lado de la rodilla poder observar la vena poplitea, ¿no? Y hacia el piecito es mucho más accesible la vena safena menor. Y obviamente para el recorrido de estas venas de miembros inferiores no desembocan, pues definitivamente jamás van a desembocar en la vena cava superior. Acá desembocan en la vena cava inferior. Y para la ubicación, ya en su respectivo módulo también enseñaremos cómo será la ubicación correcta, qué recursos vamos a utilizar para poder determinar la correcta ubicación si es que hemos accedido a través de los miembros inferiores. Ahora, una pequeña salvedad, porque de repente llegado el momento puede que se nos pase y no quiero dejar pasar la oportunidad ya que estamos conectadas en este momento. A diferencia de los miembros superiores, que sí yo puedo colocar un catéter percutáneo de manera indistinta. Yo puedo seleccionar miembro superior derecho como miembro superior izquierdo. Por supuesto que la mejor opción será a través del miembro superior derecho, porque es más cercano. El recorrido va a ser mucho más rápido que si utilizo el miembro superior izquierdo. Ya han visto ustedes los motivos y las razones por las cuales puede ocurrir ello. Pero no va a suceder lo mismo en miembros inferiores. Para los miembros inferiores sí será de elección el miembro inferior derecho que el izquierdo. Porque para el izquierdo yo voy a tener que hacer toda una curvatura que usualmente no suele pasar, ¿no? Cuando utilizo el miembro inferior izquierdo, cuando se les enseña a ustedes cómo se hace la medición, tendremos que pasar por debajo del borde umbilical para luego pasar hacia el lado derecho, que a veces no suele, como repito, suceder de esa manera. Lo mismo que yo espero que pase al vena axilar habiendo utilizado la vena cefálica. Lo mismo ocurre en los miembros inferiores, solo que aquí el recorrido puede ser muy usual que se deposite este catéter en la circulación del recorrido que tiene o de las venas del propio tronco cervical o vertebral, perdón, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a tener un serio problema. Si es que tenemos de pronto la ubicación, una mala ubicación, ese catéter definitivamente también tiene que ser retirado. Para evitar este tipo de inconvenientes es que se prefiere la colocación a través de miembro inferior derecho. Con respecto al sistema vascular, el sistema está constituido, como ustedes bien saben, por venas no solamente, sino además también por arterias. Y estas tienen una gran capacidad para adaptarse a las distintas necesidades que tiene el organismo. Tenemos dos tipos de circuitos. Tenemos el circuito pulmonar o la circulación pulmonar, que va desde el ventrículo derecho hasta la aurícula derecha, pasando por el pulmón, y luego la circulación sistémica, que se inicia en el ventrículo izquierdo y finaliza en la aurícula derecha. Desde el corazón, ¿no? Desde el ventrículo izquierdo, la sangre va a salir por la arteria aorta y se va dividiendo, conforme va haciendo todo su recorrido, se va dividiendo en arterias cada vez más pequeñas hasta llegar a la parte más microscópica que viene a ser las arterias capilares, que son los encargados finalmente de hacer este intercambio a nivel ya de las partes más distantes del organismo y que son los que regulan el flujo sanguíneo. Estas terminan entonces en vasos muy pequeños, muy finos, que son los capilares, los vasos de intercambio, que forman toda una red
¿no? Por eso es que está bastante bien aquí graficada, ¿no? Se grafica como una red extensa de distribución para todos los tejidos corporales. La sangre, una vez que llega y se hace este intercambio, ¿con qué intercambia? Habíamos mencionado inicialmente que deja nutrientes y recoge material de desecho, material que ya no es requerido. Entonces el famoso CO2 que ya no se requiere es que se recoge a través precisamente también de estos capilares, pero no arteriales, sino venosos. Los capilares arteriales son los que dejan, ¿no?, material de beneficio, y material de desecho lo recogen los capilares venosos. La confluencia de estas da lugar a venas que van a ser cada vez más grandes, cada vez mayores, hasta terminar finalmente en las venas cavas superior e inferior. Las venas se caracterizan por tener paredes finas, pero con células musculares que les van a ir permitiendo aumentar o disminuir su calibre. Al ser poco resistentes, sus paredes se pueden colapsar si están estas vacías, aunque también pueden dilatarse. Y obviamente para ello, y es a ese nivel de dilatación que nosotros queremos llegar, ¿no?, sobre todo cuando queremos acceder a la colocación de un catéter, ¿sí?, con la preparación previa, ¿no? Entonces podemos llegar a dilatar este vaso relajándolo, aumentándole la temperatura o colocando calor local en el área. Es posible con esta preparación dilatar el vaso sanguíneo. ¿Cómo es la hemodinámica o física del flujo sanguíneo? Bueno, se puede comprender a través de esta fórmula, que es la diferencia de presiones que va desde un punto 1 hasta un punto 2 sobre la resistencia. Todo ello no es más que el flujo caudal, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo una diferencia de presiones que va desde un punto A un punto B. Entonces, esta diferencia de presiones no es más que una generación de presiones de mayor intensidad a una de menor intensidad sobre la resistencia del propio vaso, que es lo que va a hacer que todo el recorrido del flujo sanguíneo se produzca o se lleve a cabo a través de toda esta red o todo este sistema circulatorio. La resistencia va a depender de las dimensiones del tubo. Cuanto menor es el calibre, mayor tensión o mayor resistencia se va a generar, a diferencia de aquellas que tienen mayores dimensiones. Un vaso que tiene mayores dimensiones va a generar menores resistencias. La velocidad con la que circula la sangre en el interior del tubo es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal del tubo, que se puede entender con esta fórmula, ¿no? El flujo o caudal sobre la resistencia multiplicada por también pi al cuadrado, que tiene que ver directamente con la mecánica o la física del tubo o la tubuladura, que viene a ser específicamente el vaso sanguíneo. Hay que conocer además también algunos tipos de flujos. No siempre podríamos pretender que el flujo va a ser igual en todo el recorrido venoso o arterial. Hay algunos tipos de flujo y merece la pena también conocerlos. Por ejemplo, tenemos el flujo laminar. Un flujo laminar se da en condiciones fisiológicas. El tipo va directamente de manera homogénea, ¿no? A diferencia de un flujo que es más acaudalado, ¿no? O tiene mayor caudal, ¿sí?, donde ya estamos hablando acerca de un flujo turbulento. Entonces, para poderlo ver muchísimo mejor, yo tengo aquí un flujo laminar, que es un flujo, digamos, más suave,
menos aparatoso, más tranquilo, ¿no? Va directo, no hay golpeteo interno, sino que prácticamente se direcciona hacia el centro del propio vaso, lo que no ocurre con los flujos turbulentos que generalmente van de manera espiralada en ocasiones, no solamente va a grandes velocidades. Conforme tenemos estos vasos sanguíneos que van más cerca del corazón, más propicio es que sea el flujo turbulento. Respecto a las resistencias vasculares, la magnitud depende de las dimensiones del tubo. Cuanto menor es el tubo, es decir, el vaso sanguíneo, obviamente vamos a generar muchísimo mayores resistencias que las que en un vaso más grande, ¿no? En relación al flujo, la presión y la resistencia, tenemos algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que debido a la longitud de los vasos y sobre todo a la viscosidad, estas si es que son constantes, el flujo va a ir determinado por la gradiente de presión y por el radio. Respecto a las propiedades de la pared vascular, la pared de los vasos sanguíneos está formada por una capa de células endoteliales que ya hemos revisado y cantidades variables de colágeno, de elastina y fibras musculares, que además también va a aportar algunas características importantes al vaso, ¿no? Entonces, una de estas características es la capacidad que tiene el vaso de deformarse, que es la característica de la elastancia, la posibilidad que tiene el vaso de poder cambiar de forma. Entonces, la presión intravascular o extravascular también le va a dar esta posibilidad al vaso de que cambie de forma. La presión exterior es la presión hidrostática de los líquidos intersticiales y presenta un valor próximo a cero. Por esa razón es que se mantiene sus características de tamaño o de longitud o de diámetro en todo momento. Pero cuando generamos mayores presiones, como por ejemplo cuando nosotros colocamos la ligadura de manera externa, también se están generando mayores presiones a nivel interno, ¿sí? Entonces la vena puede colapsar, de hecho va generando cambios en su forma. Relación presión-volumen o estudio de la compliance. Cuando hablamos de compliance, este término es bastante utilizado, sobre todo cuando hablamos de vías respiratorias. Sin embargo, es posible utilizar esta compliance o esta terminología cuando hablamos también de las presiones que se van generando, como repito, dentro, interna o externamente en el vaso, ¿no? La posibilidad que tiene este vaso sanguíneo de cambiar de forma se llama compliance. Y la elastancia, que corresponde a que este vaso puede nuevamente regresar a su forma original. Bien. Respecto a la circulación venosa, esta porción del aparato circulatorio que va a recoger la sangre desde los capilares que ya hemos nosotros mencionado anteriormente para que pueda ir continuando en su nuevo ciclo, en su recorrido. La función principal del sistema venoso será que permita el retorno de esta sangre desde el lecho capilar hasta el corazón. ¿Para qué? Para que pueda recoger, porque de eso se encarga precisamente estos capilares venosos, ¿no? De recoger materiales de desecho, que viene a ser el CO2, para que pueda regresar al corazón y pueda beneficiarse de este intercambio, ¿no? De oxigenación que luego va a pasar también a través de la circulación pulmonar. Estructuralmente las venas son de paredes, como repito, y hemos repetido esto varias veces durante esta presentación. No olvidemos que las venas tienen paredes que son más delgadas en relación a las arterias.
porque obviamente requiere, por el tipo de función que tiene la arteria, necesita estar sobrecargada, tener mucho más fortaleza, estar más fortalecida, por lo tanto, vamos a tener que estas paredes de las arterias son más gruesas que la de las venas. El tipo y velocidad del flujo en el sistema venoso. En las vénulas y las pequeñas venas existen flujos continuos, mientras que en las venas que son más grandes vamos a tener los flujos más oscilatorios o los flujos que son más turbulentos, ¿no? Ahora, en reposo, la velocidad media puede llegar a ser de 10 a 15 centímetros por segundo, pudiendo incrementarse hasta 50 centímetros por segundo si es que la condición es de trabajo o es de ejercicio, lo que normalmente nosotros podemos ver, por ejemplo, en un paciente pediátrico, en un paciente adulto, ¿no? Por el ejercicio mismo. Pero no va a ocurrir eso en nuestros pacientes prematuros, en nuestros pacientes pequeños, porque ellos usualmente están permanentemente en la unidad, están en la incubadora, no hay motivo de ejercicio allí, ¿no? Entonces vamos a tener que las velocidades van a ir siendo menores. Hablamos además también no solamente de pulso arterial, es posible el término también como pulso venoso, pero el pulso arterial no es lo mismo definitivamente, porque cuando se grafica este pulso definitivamente vamos a tener una gráfica completamente distinta de la que grafica el pulso venoso. Entonces vemos cómo es la gráfica, ¿no? Y obviamente además también las constantes o los indicadores de gráfica, tanto para uno para otro, también son completamente distintos, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la contracción auricular responsable de la aparición de esta onda, ¿no? Aquí tenemos solamente ondas, no tenemos segmentos, como sí los tenemos, por ejemplo, en los pulsos arteriales. La siguiente onda es la C, que se produce por una protusión de la válvula tricúspide en la aurícula, es decir, lo que vamos a graficar con todo este pulso venoso es precisamente ello, ¿no? Entonces, con la onda A, la onda C, ¿no? Esta onda negativa en X, luego nuevamente la onda B chica, y esta onda negativa Y, básicamente nos muestra cómo es desde que opera en el propio corazón a través de la aurícula, del ventrículo, cómo nuevamente regresa hacia la aurícula derecha, cómo pasa hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, todo ello es que se va a graficar en este pulso venoso. Respecto a la presión venosa, no solamente tenemos también presión arterial, también tenemos presión venosa. Las venas constituyen un sistema de baja presión, ¿sí? La resistencia al flujo de sangre es pequeño y, consecuentemente, la fuerza de empuje necesaria para que la sangre recorra esta segunda porción del aparato circulatorio no es muy elevada. Las válvulas venosas, vean ustedes cómo funcionan, ¿no? Vean ustedes aquí en esta gráfica, ¿no? Cómo es que se puede ver el movimiento, ¿no? Constante de las válvulas. Cada una de estas válvulas está conformada por dos pestañitas o dos aletas que se van a ir batiendo de manera constante y sincronizada, ¿no? Cada una hace un contacto entre sí y permite empujar, ¿no? el flujo sanguíneo o la sangre. Estas válvulas precisamente hacen eso, ayudar a las venas a devolver la sangre al corazón. Por eso les decía yo al inicio de que es la continuación o extiende el trabajo del corazón a través de todo este recorrido venoso. A medida que la sangre se desplaza hacia el corazón, empuja a las cúspides para que éstas se abran como un par de puertas abatibles. Si la fuerza de la gravedad intenta de forma momentánea hacer retroceder la sangre, entonces
Aquí es donde funcionan estas válvulas. Con este movimiento, cuando la sangre intenta quedarse, lo que hace es precisamente empujarlas en un único sentido. Lo que hace finalmente, lo que mencionaba, es que evite no solamente que se quede, sino que retroceda, lo que ya generaría un terrible problema. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con esta primera parte. Continuamos de manera inmediata, ¿sí? Ok.